Capítulo 4. Al día siguiente, el fantasma se sentía muy débil y cansado. Las fuertes emociones de las últimas 4 semanas comenzaban a hacer efecto. Tenía los nervios completamente destrozados y se sobresaltaba con el menor ruido. Permaneció en su cuarto durante 5 días y por último decidió darse por vencido con el asunto de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Si la familia Otis no la quería ahí, era obvio que no se la merecía. Estaba claro, eran gente que vivía en un plano inferior de la existencia material y no apreciaban el valor simbólico de los fenómenos sensoriales. La cuestión de las apariciones y fantasmas y el desarrollo de cuerpos astrales era un asunto totalmente distinto, que no estaba bajo su poder. Era su deber inaplazable aparecer en el corredor una vez por semana y farfullar cosas ininteligibles desde la ventana del mirador en el primer y tercer miércoles de cada mes. Y no veía cómo podía escapar con dignidad de sus obligaciones. Era muy cierto que su vida había sido reprobable, pero por otro lado, era muy concienzudo respecto a todo lo que se relacionara con lo sobrenatural. Así que durante los 3 sábados siguientes anduvo por el corredor entre la medianoche y las 3 de la mañana, tomando todas las precauciones del caso para no ser visto ni oído. Se quitó las botas, pisaba tan levemente como podía sobre las tablas comidas por los gusanos, usaba un largo manto negro de terciopelo y tenía buen cuidado de usar el lubricante sol naciente para aceitar sus cadenas. Debo reconocer que le costó mucho trabajo adoptar esta última forma de protección. Sin embargo, una noche entró en la habitación de Mr. Otis y se llevó la botella. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue lo suficientemente sensato como para admitir que el invento era muy bueno y que hasta cierto punto servía para llevar a cabo su propósito. Pero a pesar de todo, no lo dejaban en paz. A menudo encontraba cuerditas tendidas de un lado a otro del corredor, con las cuales se tropezaba en la oscuridad, y en una ocasión, cuando estaba disfrazado de Isaac el Negro o el cazador de Hogley Woods, tuvo una severa caída al poner el pie sobre un pedazo de madera engrasada, que los mellizos colocaron desde la entrada del aposento de los tapices hasta la escalera de roble negro. Este último insulto lo enfureció tanto que resolvió realizar un último esfuerzo para defender su posición social y su dignidad, y decidió visitar a los insolentes jóvenes de Eton a la noche siguiente, representando su célebre Rupert el Temerario o el Conde sin Cabeza. No había aparecido con ese disfraz desde hacía más de 70 años. De hecho, desde cuando había asustado tanto a Lady Barbara Modish que ella, después de romper repentinamente su compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville, huyó a Gretna Green con el guapo Jack Castletown, declarando que por nada en el mundo se casaría con un miembro de una familia que permitía que un fantasma tan espantoso anduviera, al atardecer, de un lado para otro de la terraza. El pobre Jack fue herido de muerte en un duelo que sostuvo con Lord Canterville en Wandsworth Common, y Lady Bárbara murió de tristeza en Tunbridge Wells antes de que terminara el año, así que había sido un gran triunfo. Era un maquillaje extremadamente difícil, si se me permite usar esa expresión teatral en relación con uno de los grandes misterios de lo sobrenatural, o, para emplear un término más científico, el mundo superior al natural, y le tomó 3 horas completas hacer los preparativos. Por fin, todo estuvo listo y el fantasma estaba muy contento con su apariencia. Las enormes botas de montar que iban con el vestido le quedaban un poco grandes y solo pudo encontrar una de las 2 pistolas, pero en conjunto estaba bastante satisfecho. A la 1:15 se deslizó fuera de la pared y caminó por el corredor. Al llegar al cuarto ocupado por los mellizos, debo mencionar que recibía el nombre de aposento azul por el color de las colgaduras, encontró la puerta entreabierta. Tratando de hacer una entrada impresionante, la abrió de un golpe y un balde de agua cayó sobre él, empapándolo.
El balde no alcanzó a golpearle el hombro izquierdo por un pelo. En ese mismo instante oyó risas ahogadas que venían de la cama con dosel. El efecto fue tan fuerte para su sistema nervioso que huyó a su cuarto tan rápidamente como pudo, y el día siguiente lo pasó en cama con un severo resfrío. El único consuelo era que no había llevado su cabeza con él, porque si lo hubiera hecho, las consecuencias habrían podido ser muy serias. En ese momento renunció a asustar a esta ruda familia norteamericana y se contentó como regla con deslizarse por los pasillos en pantuflas, con una gruesa bufanda roja al cuello por temor a las corrientes de aire y un pequeño arcabuz por si los mellizos lo atacaban. El 19 de septiembre recibió el último golpe. Había bajado al gran vestíbulo de la entrada con la seguridad de que nadie lo molestaría y se divertía burlándose de los retratos que Saroni había hecho del ministro de los Estados Unidos y su esposa, y que ahora ocupaban el lugar de los cuadros de la familia Canterville. Iba vestido simple y pulcramente con un largo sudario manchado con moho de cementerio. Se había amarrado la quijada con una tira de lino amarillo y llevaba una pequeña linterna y una pala de sepulturero. Estaba vestido como el personaje Jonás sin tumba o el ladrón de cadáveres de Kerstin Bard, una de sus representaciones más notables que los Canterville recordaban muy bien, porque era la verdadera razón de la pelea con su vecino, Lord Rufford. Eran como las 2:15 de la mañana, y el fantasma hubiera asegurado que nadie andaba por ahí. Cuando iba hacia la biblioteca para ver si quedaba algún rastro de la mancha de sangre, dos figuras saltaron de repente frente a él desde un rincón oscuro. Alzaron los brazos y gritaron ¡Bú! En su oído. Llevado por el pánico, que en esas circunstancias era apenas natural, corrió hacia la escalera, donde encontró a Washington Otis esperándolo con la regadera del jardín. Como se vio rodeado por sus enemigos y casi preso, se desvaneció en la estufa de hierro, que afortunadamente no estaba encendida. Tuvo que abrirse camino entre los conductos y las chimeneas, hasta llegar a su cuarto en un estado espantoso de hollín, desconcierto y desesperanza. Después, no se lo volvió a ver en ninguna expedición nocturna. Los mellizos lo acecharon varias veces y todas las noches esparcieron cáscaras de nuez en los pasillos, para disgusto de sus padres y sirvientes, pero no sirvió de nada. Era evidente que el fantasma se sentía tan herido en su amor propio que no aparecería otra vez. Así que Mr. Otis retomó su trabajo sobre la historia del Partido Demócrata en el que ya llevaba varios años. Mrs. Otis organizó un maravilloso asado de almejas que dio que hablar a toda la región. Los muchachos se dedicaron a jugar lacrosse, euchre, póker y otros juegos típicos de su país. Y Virginia cabalgó por los caminos acompañada por el joven duque de Cheshire, quien había venido a pasar la última semana de sus vacaciones en Canterville Chase. Parecía que el fantasma se había ido, y Mr. Otis escribió una carta sobre el tema a Lord Canterville, quien en su respuesta expresó el placer que le produjo tal noticia, y mandó sus felicitaciones a la ilustre esposa del ministro. Sin embargo, los Otis estaban decepcionados porque el fantasma seguía en la casa, y a pesar de que estaba casi inválido, no iba a dejar las cosas así, especialmente porque había oído que entre los invitados estaba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, una vez apostó 100 guineas con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville, y a la mañana siguiente lo encontraron sobre el piso del salón de juego en un estado irreversible de parálisis. Aunque vivió hasta una edad avanzada, nunca fue capaz de decir nada más que cenas. La historia era bien conocida en ese momento, a pesar de que, obviamente por respeto a ambas familias, se hacían todos los intentos para ocultarla. Un recuento completo de todas las circunstancias relacionadas con el caso se puede encontrar en el tercer volumen de Memorias del Príncipe Regente y sus amigos.
Por esto, el fantasma estaba muy interesado en demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con los que estaba remotamente emparentado porque su prima se había casado en segundas nupcias con el señor de Bulkeley, de quien, como todo el mundo sabe, descienden directamente los duques de Cheshire. Así que hizo los arreglos para aparecerse ante el joven enamorado de Virginia en su célebre representación del monje vampiro o el benedictino sin sangre. Una ejecución tan espantosa que cuando la anciana Lady Starup la vio en una funesta víspera de Año Nuevo del año de 1764, se desmayó en medio de los chillidos más conmovedores que terminaron en una violenta apoplejía y murió 3 días después de desheredar a los Canterville, sus parientes más cercanos, dejándole todo el dinero a su boticario de Londres. Pero a última hora, el fantasma no se alejó de su cuarto por temor a los mellizos, y el joven duque durmió en paz en el aposento real bajo el dosel de plumas, y soñó con Virginia.